El reino de Dios y el reino de los cielos. Capítulo 15. Los herederos del reino de los cielos y la ley, segunda parte. La ley moral 1. En cuanto a la ley moral, conformada por 9 de los 10 mandamientos, antes de considerar su cumplimiento, veamos algunos detalles que necesitamos conocer cabalmente. El primer mandamiento hace referencia a que nada ni nadie debe reemplazar a Dios. Él es el único y sus hijos no podemos ni debemos tener a nada ni a nadie que lo reemplace. Todo lo contrario es lo que le ocurre a la iglesia en la etapa de la degradación de Éfeso, donde los hermanos dejaron al Señor como el primer amor, como el centro de su vivir, y fueron tras sus propias obras. Como consecuencia, perdieron la luz, cayeron en tinieblas y perdieron el disfrute de Dios como el árbol de la vida. Dejaron al Señor como el único Dios y sirvieron a dioses ajenos. Más revelación sobre el tema puedes obtenerla en el libro La degradación de la iglesia, del mismo editor, y publicado en la página www.las-almedioprimicias.com. El segundo mandamiento tiene que ver con la idolatría, la prohibición terminante del Señor de hacer imagen o semejanza de nada de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra, y de inclinarse delante de ellas para honrarlas. No se necesita ser teólogo ni tener grandes estudios para ver y entender que precisamente esto es lo realizado por el corrupto y satánico catolicismo. Toda su labor religiosa está llena de ídolos, y su adoración a vírgenes y a santos y a beatos no es más que una adoración a Satanás, a los ángeles caídos y a los demonios. Es tanta la corrupción de esta ramera que de sus doctrinas, sus catecismos, eliminaron el segundo mandamiento. Para completar los 10, dividieron el 10º en 2 y así mantuvieron los 10. ¿Qué tal esa obra perversa? El tercer mandamiento tiene que ver con los juramentos, y aquí podemos ver que el Señor no solo demanda su cumplimiento, sino que además lo elevó. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no quebrantarás tus juramentos, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Sea pues vuestra palabra sí, sí, no, no, porque lo que va más allá de esto procede del maligno. Mateo 5, versículos 33 al 37. En la ley mosaica se debía jurar, y si había juramento interpuesto sobre alguna promesa a Dios o a los hombres, era imperativo cumplir el juramento. Pero en el nuevo pacto, el Señor Jesús elevó este mandamiento y erradicó de la vida del creyente toda clase de juramento, y no se debe jurar poniendo al Señor como testigo, ni al cielo, ni a la tierra, ni a nuestra cabeza. Nuestro hablar debe ser sencillo, sí y no. Cuando vamos más allá, nos hacemos uno con el maligno, Satanás. Cuando el Señor Jesús nos enseñó a orar, nos dijo que en nuestra oración debemos santificar el nombre del Padre, que es la persona de Dios, y jurar, así pudiésemos cumplir los juramentos, es deshonrar el nombre del Señor. Un creyente genuino no tiene juramentos en su boca. El cuarto mandamiento habla de guardar el día de reposo, y este es un mandamiento que produce mucha controversia entre distintos grupos de cristianos, porque unos aseguran que si se guarda la ley es necesario guardar el sábado,
y quienes defienden esta posición guardan ese día a la manera como hacían los fariseos en los tiempos en que el Señor Jesús vino a la tierra en carne. Para poder discernir cuál es el deseo del Señor con respecto a este mandamiento, es necesario considerar algunos puntos al respecto. Primero, el día de reposo no fue dado para que el hombre sea un esclavo de él, como pretendían los religiosos fariseos y algunos grupos cristianos contemporáneos, sino que es un tipo del amor de Dios para con su criatura más importante, el hombre. Como bien sabemos, el hombre fue creado al final del sexto día, y el séptimo día, el primer día de existencia del hombre en la tierra, fue de reposo. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó Dios el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis 2, versículos 1 al 3. El hombre fue creado para vivir en el reposo de Dios. Y esto no quiere decir que el hombre deba tener una vida de ocio, de no hacer nada, porque antes de la caída Dios puso al hombre en el huerto de Edén con el fin de que lo labrara y lo guardara. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Génesis 2, versículo 15. Labrar implica que el hombre debía hacer una labor en el huerto, trabajar en él, pero sin la angustia de buscar el sustento diario, como ocurre después de la caída, porque aún antes de que Dios pusiera al hombre en Edén para labrarlo, el Señor había previsto el sustento de su criatura. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Génesis 2, versículo 9. Después de la caída, el hombre, debido al rechazo que Dios profirió sobre él a causa de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, el hombre lucha y suda incesantemente para labrar la tierra y obtener de ella su sustento. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Génesis 3, versículos 17 al 19. El trabajo, en lugar de ser un placer como era en Edén, ahora se convirtió en una pesada carga, muy difícil de soportar. No obstante, el Señor pretende que el hombre repose de su ardua lucha diaria y le dio un día en la semana para que hiciera dos cosas. La primera, que descansara, y la segunda, que se acordara de su Creador y tuviera comunión con Él, reconociendo que Él es quien lo sustenta y le provee todas las cosas. Cuando el Señor sacó a Israel de debajo de la esclavitud de Faraón en Egipto, en la ley ritual ordenó que cada día se ofreciera como holocausto 2 corderos sin tacha de un año, uno en la mañana y el otro en la tarde, y con cada uno de ellos la 10ª parte de un efa de flor de harina, amasada con 1/4 de un hin de aceite de olivas machacadas. Números 28, versículo 5. Además, debía añadirse a esta ofrenda como libación 1/4 de hin de vino superior. Esta era la ofrenda diaria. El día de reposo debía añadirse a la ofrenda diaria 2 corderos de un año sin defecto y 2/10 de efa de flor de harina. Como bien sabemos, todos estos productos son tipos de Cristo, como el cordero sin mancha y sin contaminación, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo
pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Primera de Pedro 1, versículos 19 y 20. Cristo fue ofrecido a Dios en reemplazo nuestro, como ofrenda capaz de quitar el pecado del mundo. Igualmente, la flor de harina es harina de trigo molida una y otra vez hasta que llega a ser muy fina, tipificando a Cristo como el grano de trigo que cayó en tierra, murió, fue molido, amasado, sazonado, asado en horno, para producir junto con nosotros un delicioso pan, que es el deleite de Dios y de nosotros los creyentes. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12, versículo 24. El vino, que es producto de la uva, tiene como función alegrar nuestra alma y es el fruto que agrada al Padre. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Salmo 104, versículos 14 y 15. Sin embargo, en la ofrenda diaria y del sábado, el vino no lo tomaba el oferente, sino que se derramaba sobre el holocausto para que fuera avivado del fuego del holocausto, intensificando su grato olor, y el olor que Dios aspiraba era aún más delicioso. Esta es la demostración de que todo nuestro placer está en agradar a Dios en nuestro diario vivir. Hablando más acerca del vino como producto de la cosecha de la vid, en Juan 15, el Señor dice que Jesús es la vid verdadera, que nosotros somos sus pámpanos, es decir, sus ramas, y que hemos sido puestos en Él para estar unidos a la vid y producir frutos que agraden al Padre, que es quien labora. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Versículos 1, 2 y 5. Además de la ofrenda diaria y del día de reposo, estaban las ofrendas del comienzo del mes y las ofrendas de las 3 fiestas principales que Dios les había ordenado guardar a los israelitas, que el lector puede disfrutar en los capítulos 28 y 29 del libro de Números. Segundo, el pueblo de Israel con el tiempo convirtió el día de reposo y los sacrificios en tradiciones aborrecibles para el Señor, según lo dicho en Isaías. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Isaías 1, versículos 11 al 15. Aquello que Dios mismo había establecido como un medio de comunión, de gozo y alegría mutuo entre Él y su pueblo, como una fuente de deleite mutuo, el pueblo lo convirtió en un rito religioso que se volvió detestable e insoportable delante de Él, del cual se hastió totalmente. Cuando Jesús anduvo en la tierra, en carne, como Dios hombre,
En medio de su pueblo se habían levantado dos sectas principales, saduceos y fariseos, que habían convertido el día de reposo en un rito religioso lleno de mandatos extraños, tales como que el sábado no se podía escupir, no se debía caminar más de 1 kilómetro, no se podía sacar un animal que hubiese caído en un hoyo, y un sinnúmero de mandamientos que se convirtieron en una pesada carga para el pueblo de Israel. Veamos la actitud que el Señor Jesús tomó al respecto. Los judíos, representados en sus dos sectas más importantes, llenos de envidia con el Señor, estaban atentos buscando encontrar algún asunto en el que quebrantara la ley, especialmente el mandamiento relacionado con el sábado, para acusarlo ante los gobernantes. En el capítulo 12 de Mateo se narra que un sábado iba Jesús por una labranza de trigo y los discípulos tenían hambre y tomaron espigas y las comieron, lo que según la ley no era lícito hacer. Leamos la respuesta del Señor. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Y cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley que en los sábados los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que hay aquí algo mayor que el templo. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Versículos 3 al 8. Aún la respuesta registrada en Marcos es magnífica. También les dijo: el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Capítulo 2, versículos 27 y 28. En ese mismo capítulo se narra la historia de un hombre que tenía una mano seca. Los judíos, para buscar de qué acusarlo, le preguntaron si era lícito sanar en sábado. Él le respondió: ¿qué hombre hará de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cae en un hoyo en sábado, no le echa mano y la levanta? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en sábado. Versículos 11 y 12. Inmediatamente le ordenó al hombre que extendiera la mano, y él la sanó, de tal manera que se hizo igual a la mano que estaba sana. Era tanto el odio de los fariseos hacia Jesús que inmediatamente empezaron a maquinar un complot para matarlo. Otro relato muy ilustrativo acerca del sábado lo encontramos en Lucas 3, versículos 10 al 17. Enseñaba Jesús en una de las sinagogas en sábado, y he aquí había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad, y le impuso las manos. Y ella se enderezó al instante y se puso a glorificar a Dios. Pero el principal de la sinagoga, indignado porque Jesús hubiese sanado en sábado, dijo a la multitud: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de sábado. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de sábado? Al decir estas cosas se le oponían, pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y aconteció un sábado, que habiendo entrado para comer pan en casa de uno de los gobernantes de entre los fariseos, estos le acechaban. Y aquí estaba de él un hombre hidrópico.
Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley, a los fariseos, diciendo: ¿es lícito sanar en sábado o no? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y a ellos les dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de sábado? Y no le podían replicar a estas cosas. Lucas 14, versículos 1 al 5. El capítulo 5 de Juan narra el acontecimiento de un paralítico que el Señor sanó en Betesda un sábado. Por haber sanado a aquel hombre enfermo, los judíos procuraban matar al Señor. Igualmente en el capítulo 9 encontramos la sanidad que el Señor produjo en un ciego de nacimiento, también un día sábado, hecho que despertó envidia y odio en los fariseos y saduceos, y con más empeño buscaban algún medio para asesinarlo. La lectura cuidadosa de estos pasajes nos lleva a las siguientes conclusiones. Primera, el Señor no elevó el mandamiento de guardar el sábado, sino que lo ubicó en la dimensión que Dios le había dado cuando lo estableció. Segunda, los religiosos acostumbran a tomar algunos de los mandamientos del Señor y por su falta de revelación y visión lo tuercen, imponen sobre los demás unas cargas muy pesadas y se oponen a Dios, acusándolo de falso, de tener demonio y de tantas cosas con las que acusaron y difamaron al Señor Jesús, quien es Dios bendito por los siglos. Tercero, hacer de la palabra de Dios una doctrina según el parecer de una persona, no según la revelación y la visión que el Señor otorga a quienes la buscan y a quien Él quiere darlas, se convierte en una fuente de división y de odio, aún entre los mismos hermanos, tal como ocurre en el cristianismo contemporáneo. Como es bien sabido, dentro del cristianismo de hoy hay un grupo que tiene su eje en torno a guardar el sábado y también ordena a sus feligreses abstenerse de ciertos alimentos cárnicos, contradiciendo abiertamente la palabra del Señor. Este grupo es otra de las miles de divisiones que hoy tienen postrado al cristianismo y lejos de cumplir la voluntad del Señor y de agradarlo. Cuarto, debemos tener claridad de que la Biblia contiene la palabra de Dios, para lo cual Él utilizó a algunos hombres según su voluntad, y que las palabras y obras del Señor Jesús no solo están registradas en los 4 evangelios, sino que después de que el Señor Jesús ascendió, fue entronizado y entró en su gloria, sigue hablando y orando. Ahora no lo hace solo, sino lo que hace mezclado con sus discípulos, y eso hizo con los escritores del Nuevo Testamento y lo sigue haciendo con aquellos que hoy lo buscan con un corazón puro. Por esto es necesario que atendamos a lo que dice el Nuevo Testamento con respecto a guardar o no un día específico. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos 14, versículos 5 al 7. Guardar el sábado no puede ser causa de división y de discordia entre los hijos de Dios. La vida de un creyente genuino no puede girar en torno a guardar o no el sábado, ni en torno a ninguna doctrina particular por bíblica que aparente ser, sino que nuestra vida debe girar en torno a la persona de nuestro Señor y a la revelación y la visión que Él nos da y a la práctica diaria de esa revelación y visión. Quinto,
Para concluir el asunto del sábado, el día de reposo, debemos considerar con profundidad lo que el Señor nos habla al respecto en Hebreos 3:7 al capítulo 4, versículo 16. Aquí encontramos el verdadero significado que Dios quiere darle al sábado, el día de reposo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me pusieron a prueba y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan extraviados en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, que lo haga apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque hemos llegado a ser compañeros de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin la confianza inicial. Entre tanto que se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Pues también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, lo mismo que a ellos. Pero no les aprovechó la palabra oída por no ir mezclada con la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que él dijo. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque su obra creadora fue acabada desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez el Espíritu Santo determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo en David, como dijo antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera introducido en el reposo, el Espíritu no habría hablado después de otro día. Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, con diligencia entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos la confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El verdadero significado del día de reposo.
El verdadero significado que el Señor le dio al día de reposo es el de una plena confianza en Él. Entrar en Él para descansar. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en que estaba en Egipto, bajo la mano de Faraón, anhelaba que su pueblo confiara plenamente en Él. Inicialmente lo llevó al desierto de Sinaí y allí lo mantuvo durante 2 años, mientras hizo todos los arreglos para hacer una travesía de 11 jornadas y después de ellas introducirlos en la buena tierra que Él había prometido a sus padres. Mientras esperaban en ese lugar, Dios llamó a Moisés a la cumbre del monte Sinaí y allí le dio los mandamientos que Él escribió con su dedo en 2 tablas. Mientras Moisés estaba en el monte, teniendo comunión cara a cara con Dios, el pueblo se corrompió y le exigió a Faraón que le hiciera un ídolo, un becerro de oro, que ellos proclamaron como el Dios que los había sacado de Egipto. Al Señor le dolió tanto en su corazón la actitud del pueblo que decidió destruirlos y hacer de Moisés una nación con la esperanza de que lo obedecerían. Sin embargo, el corazón de Moisés amaba tanto al Señor que oró así: «Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre». Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Éxodo 32, versículos 11 al 14. Moisés no era un hombre codicioso de gloria, como son hoy todos los líderes del cristianismo, sino que estaba preocupado por la gloria del Señor. La oración de Moisés es tan contundente y efectiva que estuvo dentro de la voluntad de Dios a tal punto que Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. En el transcurso de los 2 años que el pueblo permaneció en el desierto de Sinaí, prepararon el tabernáculo, hicieron un censo de todos los que tenían 20 años arriba, establecieron el orden de ubicación de todas las tribus alrededor del tabernáculo y asimismo el orden para marchar, y estaba todo listo para ejecutar las 11 jornadas que los pondría a la entrada de la buena tierra. Todo esto lo hicieron bajo la guía y ordenamiento establecido por el Señor. Una vez que realizaron las 11 jornadas, llegaron a Cades Barnea, que está a la entrada de la tierra de Canaán. El pueblo le pidió a Moisés que les enviara espías para reconocer la tierra. Moisés lo consultó con Dios. Él se lo permitió y fueron enviados 12 espías a reconocer la tierra, uno por cada una de las tribus de Israel. Entre los enviados estaban Josué y Caleb. Esos 12 recorrieron la tierra durante 40 días, al final de los cuales regresaron al pueblo y reportaron lo que habían visto. 10 de los espías dieron el siguiente reporte: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores,
y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Números 13, versículos 27 al 29 y 31 al 33. Estos 10 espías vieron tantos impedimentos para entrar en la tierra que desanimaron al pueblo. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Números 14, versículos 1 al 4. Bien distinta fue la actitud de Caleb y Josué frente a lo que habían visto. El primero de ellos dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Capítulo 13, versículo 20. Y Josué y Caleb, tratando de evitar la rebelión del pueblo, exclamaron: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Números 14, versículos 7 al 9. A pesar de la exhortación, el pueblo se obstinó en su rebeldía, y Dios tuvo que sentenciarlos a vagar por el desierto durante 38 años, hasta completar 40, durante los cuales murieron todos aquellos que habían sido censados y que tenían más de 20 años, a excepción de Josué y Caleb, que se mantuvieron fieles al Señor. A esto hace referencia Hebreos 3, versículos 7 al 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me pusieron a prueba y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación, o contra esa generación, y dije: siempre andan extraviados en su corazón. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué el pueblo de Israel actuó de esa manera? Porque tenían un corazón de incredulidad. No creían lo que el Señor decía, no creían que Él tenía poder para cumplirles lo que les había prometido. Esta actitud disgustó profundamente al Señor. Por esta razón hay una advertencia para nosotros. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, que lo haga apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque hemos llegado a ser compañeros de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza inicial. Entre tanto que se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hebreos 3, versículos 12 al 15. El pecado, la naturaleza de Satanás, está al acecho, y si le damos cabida, nos engañará. Endurecerá nuestro corazón, llenándolo de incredulidad, y nos apartará del Dios vivo. Para evitarlo, debemos alentarnos unos a otros. Exhortar es dar aliento, todos los días. Eso preservará nuestro corazón para que no se endurezca ni se llene de incredulidad. Nosotros, como los israelitas, hemos sido sacados de la esclavitud de Egipto.
es decir, del mundo, de debajo de la mano de Faraón, o sea, de Satanás. Pero corremos el peligro de quedar postrados en el desierto si no nos mantenemos fieles al Señor hasta el fin de nuestros días o hasta su venida. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hebreos 3, versículos 16 al 19. En el capítulo 4 de Hebreos, el Señor continúa amonestándonos al anunciarnos que aún permanece la promesa de entrar en su reposo, pero que algunos pueden no alcanzarla por falta de fe. Es decir, pueden quedar fuera de la promesa del reposo por causa de incredulidad. Y así como la mayoría de los israelitas no entraron en su reposo por causa de desobediencia, lo mismo les ocurre a los creyentes del Nuevo Testamento. No logran entrar en el reposo del Señor porque no han aprendido a obedecerle. El Señor insiste que aún queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Hebreos 4, versículo 9. El versículo siguiente, el 10, nos da la gran clave para entrar en el reposo de Dios. Por eso es necesario que lo leamos una y otra vez con oración y le roguemos al Señor que nos dé revelación, visión y realidad de esa palabra. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entrar en el reposo del Señor y agradarlo no es nada diferente a dejar de hacer obras para Dios, como hace el cristianismo contemporáneo, y permitirle que Él haga sus obras en nosotros y a través de nosotros, porque somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, versículo 10. Los millones de facciones en que está dividido el cristianismo viven haciendo muchas obras para el Señor y Él está hastiado de ellas. Él no necesita nada de nosotros, sino por el contrario, Él se complace en hacer sus obras a través de nosotros y en nosotros. Por un lado, el Señor reposó de sus obras después de que en el sexto día creó al hombre y vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis 1, versículo 31, al capítulo 2, versículo 3. El hecho de que Dios haya reposado no quiere decir que estuviese cansado, sino que estaba satisfecho de todo lo que había creado, inclusive al hombre, porque ésta es una criatura con la cual puede tener comunión y vivir con Él por la eternidad. De otro lado, el Señor Jesús dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 5, versículos 17 al 18. Debido a la caída del hombre, Dios Padre, Hijo y Espíritu hoy trabaja para restaurar la condición del hombre y llevarlo a cumplir su propósito eterno. Sin embargo, este trabajo, esta labor es exclusiva de Él
Y los hijos de Dios debemos entrar en su reposo, permitiendo que Él haga sus obras, siendo sus colaboradores en su, comillas, empresa. En los versículos 11 al 16 de Hebreos 4, el Señor nos presenta 4 caminos para entrar en su reposo. Primero, poner toda diligencia para procurar entrar en el reposo. Procuremos, pues, con diligencia entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Versículo 11. Tratar de hacer cualquier obra para el Señor en lugar de presentarnos cada día como vasos para que Él nos llene y haga sus obras en nosotros, es caer en el mismo ejemplo de desobediencia en el que cayeron los israelitas cuando iban por el desierto rumbo a la buena tierra. Es necesario dejar de hacer obras para el Señor y permitirle que Él haga su trabajo. No lo impidamos más. Segundo, llenarnos cada día de la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Versículos 12 y 13. Cuando Dios nos habla su palabra, ésta tiene la capacidad de penetrar todo nuestro ser, discernir lo que hay en él, hacer separación entre nuestra alma y espíritu, porque fácilmente servimos al Señor solamente en nuestra alma, creyendo que lo hacemos en el espíritu, y no debemos olvidar que todo aquello que hagamos desde nuestra alma, sin hacer uso de nuestro espíritu humano, es abominable para Dios, porque como hemos visto, Satanás pretende usar nuestra alma para engañarnos y para estorbar el avance del plan de Dios. La palabra que Dios nos habla cada día, si lo buscamos en nuestro espíritu, tiene la facultad de hacer separación entre estas 2 partes de nuestro ser y adecuar nuestro vivir en el Señor. La palabra hablada por el Señor expone nuestra condición, nos lleva al arrepentimiento y a reposar de nuestras obras e intenciones. De otro lado, la palabra de Dios fluyendo en nosotros tiene la capacidad de limpiarnos de todo aquello que no pertenece al Señor y es capaz de llenarnos de su naturaleza hasta que Él sature plenamente nuestro ser, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto. Efesios 5, versículos 26 y 27. En la medida que disfrutamos la palabra del Señor y permitimos que ella fluya por nuestro ser, todas las cosas viejas y extrañas, arrugas y manchas, van siendo expulsadas de nuestro ser y a cambio se van añadiendo la naturaleza y la vida divina del Señor hasta que llegamos a su estatura. Tercero, disfrutar a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Versículos 14 y 15. Toda la obra de nuestra redención fue realizada exclusivamente por el Señor Jesús, el Hijo de Dios, y como esa obra fue agradable a Dios, Él fue designado por Dios como sumo sacerdote, según un orden distinto al de los sacerdotes terrenales. Fue designado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En su condición de sumo sacerdote penetró los cielos, se sentó en el trono de Dios y está allí para compadecerse de nuestras debilidades, ya que sufrió las mismas tentaciones
que nosotros podemos sufrir, solamente que en Él no se halló pecado. Toda su obra de redención, que comprende la encarnación, el vivir humano, la muerte en la cruz, la resurrección, la ascensión, la entronización, la glorificación y el descenso como el Espíritu de poder, hoy están disponibles para nuestro disfrute, porque el Señor Jesús es el sumo sacerdote que padece con nosotros a causa de nuestras debilidades. Cuarto, acercarnos al trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Versículo 16. Dios está en su trono y ese trono es un trono de gobierno, de juicio y también de gracia. Hoy podemos acercarnos con toda confianza y en plena certidumbre de fe, usando nuestro espíritu humano. Cuando nos acercamos a ese trono, tenemos un suplir abundante de gracia, que como ya hemos visto, es todo aquello que Dios es esencialmente, todo aquello que Dios tiene y todo lo que Dios logró mediante el proceso de redención para nosotros. Si nos acercamos a Él, somos suplidos de todas esas riquezas maravillosas, llenos de su gracia y favorecidos con su misericordia. De esta manera, nada nos faltará, porque seremos socorridos oportunamente. Todo esto tiene que ver con el sábado, el día de reposo, por el cual había muchas disputas por parte de los religiosos en los tiempos en que el Señor Jesús anduvo en carne en la tierra. Aún hoy existen las disputas por parte de algunos grupos del cristianismo. Esperamos en el Señor que con estas palabras se rompan todos esos paradigmas religiosos y podamos seguir al Cordero por donde quiera que va, agradar al Señor en nuestro vivir y entrar en su reposo. Conclusión de un capítulo más, en el que esperamos tengas mucha luz y revelación. Aún queda más sobre este tema, los que han de heredar el reino de Dios y la ley, para que tú sigas disfrutando, sigas creciendo, sigas llenándote del Señor y cada día recorras el camino de ser un vencedor y ayudes a que otros lo recorran enviándoles la dirección de la página www.las-almedioprimicias.com.